¿qué tal? En este video veremos el tema de detectores de nivel de voltaje con histéresis, que bien vienen siendo los comparadores. Bueno, primero que nada hay que tener claro que es un comparador. Como dice ahí, un comparador analiza una señal de entrada con respecto de otra señal. En este caso ya bien sea la entrada positiva con respecto de la entrada negativa o viceversa. Aquí se muestra un ejemplo de un comparador tradicional que, como se puede observar, no presenta ninguna retroalimentación y el voltaje de salida presenta dos condiciones, una de las cuales es que si el voltaje positivo de entrada menos el voltaje negativo de entrada es negativo, el voltaje de salida va a presentar un voltaje de saturación negativo, y de igual manera si el voltaje de entrada positivo menos el voltaje de entrada negativo es positivo, el voltaje de salida va a presentar un voltaje de saturación positivo. Cabe mencionar que este tipo de comparadores presentan dificultades o problemas, los cuales vienen siendo que el voltaje de salida del amplificador operacional no cambia con mucha velocidad, además de que su salida se modifica dentro de los límites fijados por los voltajes de saturación. Para solucionar este tipo de problemas, a este comparador se le debe de agregar una etapa de retroalimentación positiva, que es donde entra el tema de comparador con histéresis. Bueno, aquí se muestra un ejemplo gráfico de cómo afecta el ruido a la señal de entrada con respecto de la de salida. Que si bien se puede observar, la señal de entrada es triangular, al sumarle el ruido se distorsiona, lo que provoca que en la salida, la señal de salida, en vez de ser cuadrada perfecta, por así decirlo, va a provocar falsos cambios en la salida debido al ruido. Tanto el amplificador operacional de propósito general como el comparador no funcionan adecuadamente si hay ruido en cualquier entrada. Para resolver este tipo de problemas se mostrará que agregando una retroalimentación positiva se resuelve el problema de ruido. Hay que tomar en cuenta que la retroalimentación positiva no va a eliminar completamente el ruido, sino que logrará que el amplificador operacional responda menos a él. El comparador con histéresis tiene el siguiente circuito. Este es un circuito con retroalimentación positiva, el cual cuenta con dos resistencias, un voltaje de entrada, su voltaje de salida, una tensión diferencial de entrada del operacional y un factor que relaciona las resistencias del circuito. Como mencioné anteriormente, es un circuito que presenta retroalimentación positiva, lo cual ocasiona que el operacional esté siempre saturado y que no haya corto virtual. Para obtener la tensión diferencial de entrada del operacional se tiene la siguiente fórmula, la cual dice que la tensión diferencial de entrada del operacional va a ser igual al voltaje de salida sobre n más 1, donde n, recordando que es el factor que relaciona las resistencias del circuito, más el voltaje de entrada por n sobre n más 1. Esta fórmula presenta dos condiciones por la retroalimentación positiva que tiene el circuito, las cuales es que si el voltaje de salida presenta un voltaje de saturación negativo, la tensión diferencial de entrada del operacional es negativa, y si el voltaje de salida presenta un voltaje de saturación positivo, la tensión diferencial del operacional va a ser positiva igualmente. Sustituyendo voltaje de salida por voltaje negativo de saturación en esta fórmula, obtenemos lo siguiente, donde nos dice que el voltaje de entrada va a ser menos el voltaje de saturación negativo sobre n, que para explicar gráficamente lo vamos a llamar DOT. Y de igual manera, si sustituimos el voltaje de saturación positivo en esta fórmula, vamos a llegar a este resultado, donde nos dice que el voltaje de entrada va a ser mayor que menos el voltaje de saturación positivo sobre n, y que vamos a llamarlo DLT. También debemos recalcar que para la señal gráficamente va a cambiar, va a ir de este punto a este punto cuando la tensión diferencial de entrada valga menos voltaje de saturación negativo sobre n, y de igual manera para cambiar de este punto a la
tensión diferencial de entrada del operacional debe de valer menos el voltaje de saturación negativo sobre N. Bueno, aquí se muestra gráficamente cómo es el cambio de esta señal, de la señal de entrada con respecto de la señal de salida. Bueno, aquí podemos ver que la señal de la señal de entrada tiene esta forma, la señal de salida no cambia sino hasta el punto donde vale VLT menos voltaje de saturación positivo sobre N. Como se puede observar aquí, no cambia sino hasta que llega a este punto, que es VLT. Entonces, después la señal continúa su trayecto y de igual manera la señal de salida no cambia, sino es hasta el punto donde vale VOT. O sea, volvemos hasta que cambiamos de este punto a este punto nuevamente, es donde cambia la señal de salida. Bueno, también aquí podemos observar en este diagrama de fase cómo cuando va de un punto, por ejemplo, cuando va de este punto a este punto, sigue una trayectoria, y cuando es viceversa, sigue una trayectoria diferente. Y bueno, también el comparador con histéresis presenta lo que es un ancho de banda, el cual es la diferencia del VOT menos el VLT, que para nuestro caso vale voltaje de saturación positivo menos